primera sesión vamos a tener una conferencia sobre seguridad con perspectiva de género, luz y prevención del delito, a cargo de Ana Almécija. Posteriormente tendremos una mesa redonda moderada por Fernando Jáuregui sobre sensaciones, luz y seguridad, y finalizaremos las jornadas, no aquí en la Sala Ibenezra, sino en la Tornamira, con la proyección del documental Pirineos Lanuit, como os había adelantado. Va a ser una jornada amplia, llena de actividades que vamos a comenzar, y le pido, por lo tanto, ya a Ana Almécija, que es criminóloga y jurista, que es agente y promotora de igualdad, experta profesional en dirección y gestión de la seguridad integral, experta en el abordaje de las violencias machistas y en la incorporación de la perspectiva de género diversa e inclusiva a la seguridad. Es formadora en el ámbito de la seguridad pública y privada, vicepresidenta de la Asociación Catalana para la Prevención de la Inseguridad a través del diseño ambiental, profesora asociada en la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente trabaja en el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña. Muchísimas gracias, Ana. Bienvenida. Yo ha sido un poco de rabia. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Para empezar, agradezco la invitación de estar aquí esta tarde. Es una cita que teníamos pendientes de hacía tiempo, lo que pasa es que la pandemia no nos permitió llevarla a cabo antes y, por tanto, es una doble alegría por fin poder estar aquí, que estemos todos y que estemos bien. Para empezar, voy a explicar nada en medio segundo qué es esto de seguridad con perspectiva de género. Por si el concepto suena un poco extraño, recordemos simplemente que la perspectiva de género son aquellas estrategias que implementamos que nos van a hacer llegar a la igualdad. La igualdad es el objetivo, la perspectiva de género es todo aquello que hacemos para lograr ese objetivo que es la igualdad. En la seguridad, como ya podéis suponer, ha habido tradicionalmente una cultura que es un ámbito que está muy masculinizado, ¿no? Se han llevado a cabo unas políticas, una manera de hacer las cosas que no tenía esta perspectiva de género. Las mujeres en seguridad somos muy pocas, dependiendo del cuerpo policial estamos entre un 7 y un 25%, y en seguridad privada un 13%, es en seguridad pública, en seguridad privada un 13%. Por tanto, hay muy pocas mujeres y es necesario, ¿no?, que se tengan en cuenta estas aportaciones de las mujeres y que no, la paridad ya es casi una utopía, ¿no?, pero sobre todo que se difunda mucho cualquier iniciativa que tenga en cuenta esta visión de la mujer, ¿no?, tener en cuenta qué necesidades tiene, cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Y hoy, pues eso, nos vamos a centrar en un ámbito que, es bastante polémico, porque es el tema de la noche, el tema de la oscuridad, no solo de la noche, ¿no?, porque a veces tenemos como opiniones muy contrastadas, ¿no?, de qué sienten las mujeres, ¿no?, cuando van solas por la calle, es de noche, qué miedos tienen, ¿no?, todo el tema de la percepción de inseguridad, que luego en la mesa hablaremos más a fondo, pero como ya sabéis, la percepción de inseguridad de las mujeres y de los hombres no es la misma. Si preguntamos o si miramos las encuestas de victimización o si miramos los resultados de las marchas exploratorias, vemos que las mujeres nos manifiestan unos miedos que son muy diferentes a los que manifiestan los hombres, ¿no? Los hombres, pues yo de noche tengo miedo a que me atraquen, tengo miedo a tener un accidente de tráfico. En cambio, las mujeres, muy a menudo, por no decir siempre, nos manifiestan el tema del acoso, ¿no? Igual no siempre nos manifiestan temas delictivos, ¿no?, no que me violen, pero sí no poder volver tranquila a casa, ¿no?, tener a alguien que te está siguiendo, alguien que te diga algo. Entonces, nos encontramos muchas veces que en estos resultados de marchas exploratorias, cuando las mujeres nos manifiestan cómo superarían esos miedos, pues nos hablan de queremos más luz. Este rincón está muy oscuro, esta calle es oscura, con más luz me sentiría más segura. Entonces, aquí es donde vienen a veces esa contradicción, ¿no? ¿Realmente con más luz estarías más segura? Porque Barcelona es una ciudad sobreiluminada. Entonces, yo si voy sola por la calle de vuelta a casa, que pido más farolas a la de Colau para yo volver más segura a casa, igual no tiene mucho sentido, igual no es la luz, igual son otras cosas. Entonces, eso es lo que me gustaría hoy que reflexionáramos, ¿no? La iluminación es una de las estrategias utilizadas para prevenir el delito
y la percepción de inseguridad. Y yo simplemente lo que propongo aquí hoy es un poco reflexionar, ¿no?, sobre si esa medida es realmente eficaz, tanto para prevenir el delito como la percepción de inseguridad. Que obviamente el tema más peliagudo es el tema de la percepción, porque todos de forma innata, ¿no?, la oscuridad ya desde pequeñitos, ¿no?, nos causa como ese miedo, que lo arrastramos toda la vida. Entonces hay que ver si realmente el miedo, ¿no?, como ya sabéis, a veces es funcional o disfuncional, es decir, a veces es una forma de protegernos, ¿no?, del mal, que está bien que sintamos miedo porque eso nos pone en alerta, pero a veces realmente ese miedo con las soluciones que nosotros tradicionalmente creemos que se superan, pues no se supera, o seguimos estando en una falsa seguridad. Vamos a reflexionar de todo ello y luego, pues obviamente, lo pondremos en común, ¿no?, con las aportaciones el debate que podamos tener después. Quiero empezar esta ponencia también recordando a Sarah Everard, que no sé si recordáis, un asesinato que hubo en el 2019, si no me equivoco, en Londres. Sarah volvía a su casa de noche en Londres, ciudad sobreiluminada, no faltan luces ni farolas allí, y un policía que no estaba de servicio hizo una detención ilegal, una detención falsa, se hizo pasar por lo que no era y se la llevó y la asesinó. El caso es que este asesinato llevó a las calles a muchas mujeres que reivindicaban mayor seguridad, y entonces lo que se les propuso desde la administración fueron esas 3 medidas: más luz, más videovigilancia y más policía en la calle. La reacción de las mujeres de Londres no se hizo esperar. Se levantaron contra estas medidas. No necesitamos más luz, no necesitamos policías en la calle, no necesitamos videovigilancia, porque además las encuestas de victimización y entrevistas en profundidad nos manifiestan que la videovigilancia tampoco te hace sentir más segura, ¿no? Parece que luego a posteriori se podrá identificar quién te ha hecho algo, pero no te previene el delito. Por lo tanto, hubo esta reacción de darnos medidas que sean eficaces, no nos vendáis lo de siempre, ¿no? Entonces, para mí fue muy relevante esta reacción de las mujeres de Londres, ¿no?, que parece que por primera vez entendieron que las farolas no les prevenían del delito. Vamos a ver más ejemplos. Luces contra la delincuencia en un municipio de México. Hubo una iniciativa en un municipio donde se aumentó el número de farolas que había, se aumentó el alumbrado. La iniciativa reduce el crimen un 60%, menos las violaciones. Claro, eso queda fuera de las estadísticas. Los delitos que son contra las mujeres no se solucionan con farolas. Y además, luego, si vamos al texto de la noticia, porque claro, a mí también ya me sorprendió de por sí, ¿no?, que dijeran que el alumbrado reducía el delito en un 60%. Claro, no solo fueron farolas, sino que hubo reuniones, ¿no?, de la Guardia Nacional, la Policía de Ciudad de México, y además los vecinos también participaron. Es decir, la participación comunitaria ahí también fue muy importante para reducir el crimen. Por lo tanto, ojo con según qué titulares. Tenemos estudios que nos dicen que sí, que hay evidencias que el aumento del alumbrado reduce el delito, pero ojo, este estudio no incluye las violaciones. Está claro, ¿no? Es decir, este estudio no incluye las violaciones. Tengamos en cuenta, por otro lado, que obviamente los delitos contra las mujeres donde más se produce es en casa, ya lo sabéis. Por lo tanto, el espacio público no hay que demonizarlo ni criminalizarlo, porque nos hicieron creer que el peligro estaba fuera cuando el peligro estaba en casa. Por eso no bajan los porcentajes de violencia contra las mujeres por más farolas que pongamos. Y luego hay otros estudios donde son claros y nos dicen que no es concluyente que el alumbrado reduzca los delitos, sino que hay tantos estudios a favor como en contra, y de hecho pues sí que se ha demostrado que el tema de la luz lo que hace muchas veces es desplazar el delito. Por lo tanto, si alumbras esta calle, en esta calle no vas a tener delito, pero en la calle adyacente sí que los vas a tener. Por lo tanto, no estamos resolviendo nada. Y luego también pues tengamos en cuenta que con el alumbrado se favorecen otro tipo de delitos. Son conocidos los casos, ¿no?, en que por alumbrar, por ejemplo, siempre recuerdo este ejemplo, ¿no?, porque los que habían tomado la medida no se lo explicaban, pero alumbraron un parking de un centro comercial que de noche no se utilizaba, y lo que hicieron fue que la gente fue allí a hacer botellón. Y también se favorecen los delitos del tipo de grafitis, vandalismo. O sea, si iluminas zonas que no tendrían que utilizarse, pues la gente va allí de noche a hacer otro tipo de conductas. Hace años
Si recordáis, el Código Penal recogía la nocturnidad, ¿no? La nocturnidad como agravante, cometer un delito de noche, ¿no? Era como también así, como criminalizar un poco la noche. Leyendo las sentencias, bueno, de hecho hay un estudio y todo sobre cómo se aplicaba este agravante en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Son numerosísimas las sentencias donde aclara que no es la noche el peligro, no es la oscuridad, sino que es la falta de personas, ¿no? O sea, la falta de presencia de personas, la vigilancia, ¿no?, informal y también formal, que es la que hace que ese delito merezca ese agravante. Por lo tanto, fijaos aquella sentencia del año 60, ¿no? Dentro del local, lo aprovechado para el homicidio no fueron las inapreciadas tinieblas del solitario local, sino el alejamiento de la víctima de las dependencias más al exterior hacia otras interiores donde los ruidos no trascendían. Es decir, el hecho del desamparo ambiental, ese concepto, es cuando la víctima se encuentra sola y, por tanto, aunque pida ayuda, nadie la va a auxiliar. Más el hecho de que si hay luz o no hay luz. Y luego, en el Código Penal actual, el 22.2, también nos recoge la circunstancia de desamparo ambiental y, una vez más, la jurisprudencia nos recuerda que no es la noche, ¿no? O sea, no es la oscuridad, porque por eso se quitó del Código Penal, sino lo que hace que se pueda aplicar este agravante de desamparo ambiental es precisamente el desamparo de la víctima en no poder pedir ayuda, ¿no? Si entramos en el ámbito criminológico, sí que es verdad que hay muchas teorías criminológicas, ¿no? Toda la criminología ambiental nos habla de todo el tema de la luz, el alumbrado. En este caso, ¿no?, el diseño ambiental para la prevención del delito, de hecho, uno de sus principios básicos de primera generación era esa vigilancia natural. Y dentro del tema de la vigilancia natural, pues es donde contemplan todo el hecho de poder ver y ser visto. O sea que, por lo tanto, para la criminología es importante el tema de la visibilidad como un factor que nos protege. Si nos vamos a las teorías de prevención situacional, hay 25 técnicas de esta teoría, ¿no?, de prevención del delito. Hay una que obviamente también nos habla del tema de la vigilancia, ¿no? De hecho, expresamente nos dice mejoras en la iluminación. Atención, mejoras, no exceso, no sobreiluminar, sino que la iluminación sea mejor. Y luego, si nos vamos a espacios seguros con perspectiva de género, los principios de Montreal, entre ellos, ¿no?, entre estos 6 principios también está el de la visibilidad, ¿no?, el de ver y ser visto. Por lo tanto, vemos que, obviamente, el tema de la visibilidad es importante para la prevención del delito, incluso en los principios que son estrictamente con perspectiva de género. Pero es importante tener en cuenta que visibilidad no significa más luz. En ninguna teoría criminológica, ni en ninguno de los estudios realizados con perspectiva de género nos dice que lo importante sea iluminar más, sino que en todo caso sea iluminar mejor. Aquí, como podéis ver, es una escena de una película, pero, por ejemplo, el hecho de que haya un exceso de luz lo que hace precisamente muchas veces es que no veamos lo que hay más allá. Y en aquella otra imagen, pues esto parece que sea como lo de pagar en los parkings, ¿no? Pues sí, efectivamente, donde vas a pagar está iluminado. Pero ¿consideráis que ahí hay buena visibilidad para la persona que saca la cartera y pone ahí la tarjeta o el dinero? Ya puede haber, o sea, ya puedes poner ahí un foco encima, que además parece que estés señalando a la víctima, ¿no? Aquí hay alguien que va a sacar la cartera, atención. Y le pongo un fondo detrás que es opaco, perfectamente opaco, para que tú no veas quién hay más allá. Por lo tanto, aquí, como vemos, la luz, en todo caso, nos está perjudicando, porque puede haber alguien ahí detrás que te está viendo perfectamente. Sobreiluminamos una parte que hace que todo de alrededor, además, se vea más oscuro. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, cuando ponemos una luz, porque alguien nos ha dicho, es que aquí me da miedo poner el dinero, ¿cómo la ponemos? James Jacobs, que también es como la precursora, ¿no?, de la prevención del delito a través del diseño ambiental, ya en los años 60, nos decía: los horribles crímenes públicos pueden ocurrir y ocurren en estaciones de metro bien iluminadas cuando no hay ojos eficaces. De ella viene toda la teoría de ojos en la calle. Es decir, para ella la clave de la prevención del delito es que haya vigilancia, ya sea formal o informal. Y en este caso nos habla precisamente del error de la luz. De hecho, cuando se utiliza la iluminación como estrategia de prevención del delito, siempre se hace referencia a que ya en los años 60 se decía que esa no era la solución para la prevención del delito. Visibilidad. ¿Qué nos referimos con visibilidad? Pues espacios diáfanos,
que la vegetación esté cuidada y no obstruya la visión, evitar elementos opacos como el que hemos visto antes, ¿no? Evitar las vallas, mamparas, postes de publicidad que nos pueden estar evitando ver quién hay detrás, evitar recovecos, rincones, como aquel primer portal de ahí arriba, que además es un local ocupado, pero es que en ese tipo de recovecos se puede esconder a alguien. Ya le puedes poner una farola fuera, que hay ese tipo de construcciones sí que son peligrosas. De hecho, el otro día alguien me comentaba que en algunas ordenanzas municipales ya se está diciendo que no se puede construir así, siempre hay que construir ahora en línea de fachada, eso antes se hacía mucho. O, por ejemplo, esa tienda de abajo, eso es una tienda que está abierta. O sea, esa tienda está en mi calle, yo no entraría jamás, porque yo no veo lo que hay más allá, ahí no hay visibilidad. Y la persona que trabaje dentro, yo muy tranquila tampoco estaría, si fuera yo y alguien me picara la puerta, porque no ve lo que hay detrás. Por lo tanto, todo el tema de portales o tiendas acristaladas, de una forma que sean diáfanas, es una estrategia de prevención del delito. Que haya ventanas, farolas bien mantenidas, o sea, es decir, nadie dice que se apague la ciudad, que nos quedemos a oscuras, sino que haya allí donde tenga que haber, en su mínima intensidad posible y bien proyectadas y dirigidas al peatón, no a los coches, que luego lo veremos. Y luego fomentar la presencia o la vigilancia, como se dice en términos criminológicos, de personas. Vamos a ver algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es una urbanización que la única farola que tenemos en la calle pues, nos alumbra a los coches. Yo he ido de noche, de hecho, en el programa Escarabajo Verde, que nos hicieron un reportaje sobre todo el tema de contaminación lumínica, sale esta calle, ¿no? Porque, por un lado, el peatón no puede ir por allí porque está mal cuidada y, por este lado, las farolas, y además ya veis cómo están diseñadas, solo iluminan a los vehículos. Tenemos 3 farolas. ¿Alguna nos sirve de algo? Alguna. Pero también hay que ver cómo está diseñada. Fijaos, aquella, ahí debajo del árbol hay una farola. La otra está, pero está rota. Entonces, también esto en el sentido de, bueno, sí, vamos a poner cientos de farolas, no tiene ningún sentido tenerlas si las tenemos así. Y de hecho, por otro lado, se pone de relevancia cómo no hacían falta igual aquellas 2. Igual hacía falta una y bien diseñada. Por lo tanto, esa es otra, ¿no? Cómo de mantenidas están las farolas que se ponen. Aquí también, esto es un parque infantil de noche. Un parque infantil de noche. Muy necesaria la luz no es. Es decir, la luz también nos tiene que servir para indicar qué zonas, ¿no?, es apropiado que se utilicen de noche y qué no. Si mantienes una luz como esa en un parque infantil, ya sabemos a lo que estamos llamando. Pues yo me voy ahí con, ¿no?, los jóvenes ahí con sus amigos a beber o a hablar o lo que sea, ¿no?, con las molestias que se puede producir al vecindario. Y por otro lado, si solo pones un foco, ya os digo que es una farola de tipo chupa-chup, obviamente, ¿no?, ya se ve, ahí pues también estás oscureciendo todo lo demás. O sea que sería mucho más seguro apagar esa farola. Esto es una parada de autobús entre 2 poblaciones que están en mitad de una carretera. Claro, obviamente muy segura no es. Yo también, que la he tenido que coger a las 5 de la mañana, que aún era de noche, ya os digo que ahí se pasa miedo. Claro, si ahí me ponen un foco como aquel que hemos visto antes, yo estoy ahí sola a las 5 de la mañana, aquí está. Es decir, hay muchas maneras también de mejorar las paradas de transporte público que no sea simplemente ponerle un foco, una farola, o no tiene por qué estar una farola encendida toda la noche para una línea de autobús que igual, pues eso, hace su recorrido de 5 a 10. Pero luego toda la noche mantener una farola ahí encendida, pues igual tampoco es necesario. Y por otro lado, obviamente, como veis, tal como está configurada, pues ahí, si me pasa algo, ya puede haber todas las farolas que queráis, que nadie me va a venir a auxiliar. Por lo tanto, también hay que darle toda una vuelta a cómo diseñamos estos espacios donde las personas que los utilizan están tan desamparados. ¿Veis? Esto, por ejemplo, pues está mucho mejor. El tema de que no puedas ver, o sea, que puedas ver si hay alguien escondido detrás, que esté iluminado, aún se podrían mejorar. También otras medidas que ya sabéis que se adoptan, pues saber cuándo va a pasar el siguiente autobús, tener un botón de ayuda. Es decir, hay muchas estrategias para mejorar la seguridad de las personas que no sean solo las luces. Más estrategias que van más allá de las luces, dar vida a las calles. Es muy importante. El tema de favorecer, por ejemplo, que las plazas tengan usos múltiples, ¿no?, de que la gente
viva el espacio público como suyo, y allí donde no se puede hacer, o donde por horario, por ejemplo, esto no se pueda mantener según hasta qué hora de la noche, pues también una estrategia es poner puntos igual pues de estos así tipo kioscos, tipos esto como venta de alimentos, que puedan estar también, que si tú vas sola por la noche tengas ahí como un aliado, ¿no? Y además desde la seguridad hablar con estas personas para que sepan cómo gestionar si alguien les viniera a pedir ayuda, es decir, que sepan un poco cómo hacerlos, tenerlos como aliados a estas personas que pueden tener pues eso, puestecillos o algún tipo de actividad que se pueda mantener hasta más tarde por la noche. Más estrategias, las calles bien cuidadas, el mantenimiento también sabéis que es un principio de prevención del delito. Lo ideal es que también en los bajos pues haya vida, ¿no? Haya comercios o los ayuntamientos hagan algún tipo de actividad comunitaria en los bajos, pero si, como es este caso, ¿no? Son todo viviendas, pues obviamente yo si paso por ahí por la noche, el hecho de que haya plantas, que esté bien cuidado, a mí me da la sensación de que si me pasa algo ahí hay vida, ahí puedo picar a la puerta y va a salir alguien, que igual luego no, ojo. Pero si hablamos de percepción de seguridad, se ve una calle bonita, ¿no? Una calle con unos vecinos implicados, y esto es fundamental. El tema de la participación comunitaria también es un principio fundamental de prevención del delito. Y ya veis que luz hay alguna, pero poca, habría que ver de noche cómo es, pero sobre todo te da seguridad el eso, ¿no? El ser oída si me pasa algo y poder ser auxiliada. Más estrategias, el tema de las paradas a demanda, porque ya sabéis que a veces el problema es la distancia, ¿no? Que hay entre las paradas y las casas de la gente, pues que las personas puedan bajarse en el punto más cercano a su casa. Y también el tema de, por ejemplo, de medios, yo en un ayuntamiento que tienen puntos de atención con la policía local, que además es como una tablet, que si picas ahí, ves la cara del policía al otro lado, que te pregunta, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿No? Ahora que hablo de la policía, también muy importante, todo el tema de formar a la policía en seguridad con perspectiva de género, y es especialmente importante en todo el tema de la percepción de inseguridad, que muchas veces se tenía como... Bueno, olvidada, no, es que no se trataba, ¿no? O se decía, si la seguridad subjetiva no concuerda con la objetiva, es que la persona no tiene razón, ¿no? Es decir, yo tengo miedo a pasar por esa calle porque tengo miedo que me atraquen, pero los datos nos dicen que ahí jamás ha habido un atraco, pues ya no lo tenemos en cuenta. Pues no, es decir, hay que tener en cuenta que la percepción de inseguridad lo que nos provoca es una limitación de libertades. La gente no va a salir al espacio público si tiene miedo. Por lo tanto, para garantizar los derechos fundamentales de la mitad de la población, que somos las mujeres, hay que trabajar también por erradicar esa percepción de inseguridad, y por lo tanto la policía tiene que saber también que si una mujer le demanda ayuda o le manifiesta que está pasando miedo, ya, pero ¿te han hecho algo? No, no me han hecho nada, pero están ahí, o sea que esa demanda se tiene que atender también. ¿De acuerdo? O sea que ahora me acuerdo por el tema de la policía, pero que todo esto también tiene que tener esa doble lectura de esa seguridad también que nos da la vigilancia formal, ¿no? Esa es una foto en Nueva York, donde las cabinas de teléfono se han reconvertido como en puntos wifi y entre otras cosas tienen un botón directo al 112, ¿no? Al 911 que es ahí. Que eso también es importante, como tener, pues eso, ¿no? Puntos de ayuda, si me pasa algo puedo picar ahí, porque no recordemos que sobre todo en las ciudades lo primero que nos roban es el móvil, y por tanto el móvil muchas veces no nos sirve como estrategia para pedir ayuda, pero si sabemos, ¿no? Dónde hay puntos para pedir ayuda es muy importante. Y aparte también, por ejemplo, para cargar el móvil, que eso, por otro lado, también es importante tener el móvil cargado si has de volver sola por la noche, que puedas tenerlo. Y luego también ahí abajo, pues para poner un poco que no todo sea en ciudad, pues ese contrapunto de también, ¿no? En caminos rurales también hay estrategias que ponen pues esos teléfonos para poder solicitar ayuda y demás. Y luego, para finalizar, simplemente que tengamos en cuenta que el año pasado salió una ISO sobre el tema de prevención del delito a través del diseño ambiental, donde se hace mucha incidencia a que cualquier medida que adoptemos para prevenir el delito tiene que tener esta perspectiva ambiental. Es decir, siempre hay que tener en cuenta diversas perspectivas, pero una de ellas es realmente esto que estamos implantando, qué impacto tiene en el medio ambiente, ¿no? Y cuando habla de iluminación es muy interesante porque siempre dice un uso prudente
de la iluminación. Es decir, en ningún sitio de la ISO nos dice que sea una estrategia para prevenir el delito ni un exceso de luz ni aumentar la luz, sino que todo lo contrario, nos habla de prudencia, ¿no? Pues un poco el principio de ponerla allí solo donde sea necesario. Y yo por mi parte hasta aquí, porque me interesa mucho que me hagáis preguntas, que debatamos y que, bueno, esté a vuestra disposición.